¿Sientes que algo invisible te está quitando energía últimamente? ¿Ansiedad? ¿Fatiga mental? ¿Miedo inexplicable? No se trata solo de política ni de guerra, se trata de ti, de tu campo vibratorio y de la guerra silenciosa que ya ha comenzado en tu mente. En este video, te mostraré cómo proteger tu energía con prácticas ancestrales reveladas por Thoth antes de que sea demasiado tarde. Este video es para quienes ya no soportan sentirse perdidos en el caos del mundo. Si buscas claridad, fuerza interior y protección contra este ataque vibratorio invisible, míralo hasta el final. Antes de continuar, respira hondo, conecta con tu alma y prepárate. Si este tema ya te ha tocado, dale me gusta, compártelo con quien necesite despertar y escribe en los comentarios: protejo mi campo antes de que me lo quiten. Olas de guerra invisibles. La mayoría de la gente cree que la guerra se limita al sonido de disparos, explosiones o noticias incendiarias. Pero hay algo invisible y mucho más peligroso: ondas vibratorias invisibles que se infiltran en el campo emocional colectivo. Cuando Irán y Estados Unidos chocan, por ejemplo, no es solo el suelo el que tiembla, sino el campo energético humano, el que se rompe. Y eso, querida, afecta incluso a quienes creen estar demasiado lejos como para preocuparse. Frecuencia del miedo. No respeta fronteras geográficas. Estas olas no necesitan bombas para invadir. Llegan a través de las pantallas, de los comentarios, de los pesados silencios de las redes sociales. Penetran suavemente en los poros de lo emocional y se instalan como ansiedad crónica. Todo esto vibra a baja frecuencia, corroyendo energía espiritual de quienes no prestan atención. Y la mayoría no lo hacen. Este es el nuevo campo de batalla, sutil, invisible, pero increíblemente efectivo. No es de extrañar que muchas personas sufran fatiga sin causa aparente, dolor no diagnosticado y una mente intranquila incluso después de meditar. El campo está contaminado. Estas son grietas causadas por contaminación vibracional indirecta. Quienes comprenden esoterismo práctico ya lo sabes. Necesitas protegerte de las guerras que tus ojos no pueden ver. Y no se trata de alienación, sino de inteligencia energética. Todo conflicto armado conlleva una guerra silenciosa tras bastidores. Cada bomba física tiene una explosión energética que resuena en el inconsciente colectivo. Esto altera presencia enérgica de la gente, incluso de quienes no ven las noticias. Es como si una tormenta atravesara el alma, sin previo aviso, con solo señales sutiles. La sensación de estar cargado o desequilibrado suele aparecer de repente en estos momentos. Esto se debe a que el cuerpo, que es un canal espiritual, siente antes de que la mente comprenda. Es como si captáramos el campo vibratorio del mundo con nuestra piel. Y créeme, la mayoría de la gente lo absorbe sin siquiera darse cuenta. Solo quienes desarrollan percepción espiritual entienden de dónde viene tanta incomodidad. En tiempos como estos, la fatiga emocional no es solo personal, es planetaria. No se trata solo de autocuidado, sino de proteger tu campo como si fuera una extensión del planeta, porque lo es. Cuando cada persona se limpia, el colectivo también se alinea, y cuando la mayoría está contaminada, incluso los más centrados empiezan a debilitarse. Por lo tanto, no basta con simplemente no ver las noticias. Es necesario neutralizar lo que se ha absorbido. Un paseo en silencio, el contacto con la naturaleza e incluso baños con sal gruesa y ruda pueden ayudarte a retomar el rumbo. Nada de esto es superstición, es misticismo popular, sí, pero con raíces en sabiduría ancestral. Funciona, y quienes lo practican lo sienten de inmediato. La guerra invisible enferma sutilmente nuestros cuerpos. Y cuanto más alimentamos discusiones vacías, más se fortalece. Evita los debates acalorados, evita comentarlo todo. Cada palabra es una frecuencia, y en este campo, cada palabra mal utilizada es un arma que se vuelve contra ti. El silencio, aquí, es un escudo. La guerra moderna no necesita tanques, necesita mentes distraídas. Y en esto, es experta. Pero hay un detalle que lo cambia todo. La vibración no penetra en un campo blindado. Si fortaleces tu energía interna y te mantienes centrado, el campo de batalla no te encontrará. Y ahí es cuando la clave empieza a girar. Y si todo esto
¿Te parece demasiado grande? Quédate, porque el siguiente paso es comprender cómo se crean las emociones colectivas, grietas energéticas que afectan incluso a los más equilibrados. Contagio emocional y fallas energéticas es sutil, pero devastador. Lo que comienza como una simple noticia leída, sin prestar atención, termina convirtiéndose en un agujero invisible en el campo energético. Esta es la naturaleza de contagio emocional. No pide permiso, simplemente entra, un titular por aquí, un video por allá, y ahí estás, absorbido por una frecuencia que no es la tuya, y cuando lo ves, ya estás ansioso sin saber por qué. Las redes sociales son el nuevo campo de batalla vibratorio, navegación interminable, opiniones exaltadas, sensacionalismo disfrazado de información. Esto activa el sistema límbico y el cuerpo entra en alerta constante. La mente, al no saber cómo procesar tanto estímulo negativo, lo lanza todo al campo sutil. Resultado: grietas en tu presencia enérgica. Estas grietas no aparecen en las pruebas, pero se manifiestan en formas conocidas: fatiga persistente, apatía emocional, trastornos del sueño. El cuerpo da señales de que frecuencia vibratoria ha sido invadido, y si no hay percepción, el agujero se ensancha, el alma se aleja, la vibración disminuye. Es un proceso lento pero seguro. Algunas personas lo sienten como un peso en los hombros o una presión en el pecho. Otras lo sienten como irritabilidad sin causa o ataques repentinos de llanto. Todos estos son síntomas espirituales de un campo agrietado. Es como si tu aura hubiera perdido su estabilidad, dejando entrar lo que debería filtrarse. Y entonces, amigo mío, incluso la persona más centrada flaquea. Lo peor es que esta inestabilidad energética se retroalimenta. Cuanto más absorbes, más vulnerable te vuelves. Y cuanto más vulnerable te vuelves, más probable es que absorbas aún más. Es un círculo vicioso de declive vibracional. Solo se puede romper con acción consciente. Solo se puede sanar con esoterismo práctico, el que transforma la teoría en protección real. Ejemplo sencillo: cuando sientas el campo pesado, cierra los ojos y realiza una respiración profunda: 4 segundos inhalando, 4 aguantando, 4 exhalando, 4 aguantando. Repite 3 ciclos. Esto estabiliza el sistema nervioso y cierra las grietas en el campo. No lo subestimes. Las pequeñas prácticas evitan grandes fallos. Además, evita consumir contenido justo después de despertarte. Al despertar, el campo está más abierto. Es como si tu alma aún estuviera entre dos mundos. Ir directamente a las redes sociales o a las noticias es como abrirle la puerta a un ladrón. Empieza el día con intención energética: respiración, afirmación, silencio. 3 minutos lo cambian todo. Entiende, no se trata de escapar de la realidad, se trata de no perderse en ella. No estás aquí para cargar con el peso del mundo, sino para mantener tu luz encendida en medio del caos. Eso por sí solo ayuda más que cualquier comentario provocador en redes sociales. Tu vibración es una elección diaria, y si has llegado hasta aquí, quizá ya te estés dando cuenta de que esta guerra no es solo emocional, es energética, y si es así, debemos escuchar a los antiguos, porque Tot advirtió hace milenios sobre lo que estaba por venir. Antigua advertencia de Tot. Mucho antes de los satélites e internet, Tot ya susurraba secretos que hoy cobran más sentido que nunca. Entre sus enseñanzas sagradas, una destaca: con una urgencia temporal, todo conflicto físico surge primero en el plano vibratorio. La guerra nunca comienza con armas, sino con un desequilibrio en frecuencia, un pensamiento, una emoción sin resolver, un malestar colectivo. Todo esto se une y se convierte en una tormenta. Tot advirtió que los mayores enemigos del hombre no están fuera, sino dentro. La ira, el miedo, la codicia, cada una de estas es una frecuencia densa que, sumada a miles de otras, crea un campo propicio para la materialización de la guerra. Energía espiritual se contamina, y cuando esto sucede, el cuerpo físico solo refleja lo que ya se ha podrido en su interior. No es casualidad que grandes civilizaciones hayan colapsado en momentos de declive vibracional colectivo. La Atlántida, Egipto, el Imperio Romano, todos tuvieron sus propias versiones de crisis energética antes del colapso físico.
Todd observó esto como desde arriba, vio el campo antes que la forma. Su percepción espiritual no solo capturó el presente, leyó la tendencia vibratoria. La sabiduría de Todd era clara: protege tu identidad energética antes de necesitar proteger tu cuerpo físico. Si tu campo está completo, tu realidad se adapta. Si está agrietado, te conviertes en cebo para el caos. Y no hay hechizo, plegaria ni pesebre que pueda detener esto si tu vibración es frágil. Por eso, las prácticas de protección energética no son mimos espirituales, sino supervivencia. Él ya enseñó que el cuerpo es un canal espiritual y que, sin la protección adecuada, absorbe todo lo que le rodea. Las personas sensibles lo sienten en la piel, pero incluso los menos espirituales se ven afectados. Simplemente no tienen las palabras para explicarlo. Todd también habló de presencia enérgica, algo que ahora llamamos coherencia vibracional. Cuando tu mente, tus emociones y tus acciones están alineadas, te vuelves invisible a las frecuencias caóticas. Es como si tu alma emitiera una contraseña secreta que bloquea la contaminación. Pero cuando hay incoherencia, entonces, el campo se rompe. Es interesante notar que habló de muros invisibles que deberían construirse antes de cualquier ataque. Y estos muros no eran de piedra, sino de silencio, concentración, propósito e intención. 4 pilares vibracionales que hoy parecen un lujo, pero que deberían ser una prioridad. Esa sabiduría ancestral desafortunadamente se ha convertido en una leyenda, se ha romantizado, reducido a un símbolo de tatuaje o al nombre de un libro electrónico, pero quienes escuchan con el corazón sienten la llamada. La enseñanza sigue ahí, esperando a quienes estén listos para recordarla, porque el peligro no ha pasado, solo ha cambiado de forma, y mientras muchos ignoran, otros manipulan, porque hay un lado de la guerra que se alimenta de la inatención vibracional colectiva, y en el siguiente bloque, entraremos en la cámara oscura donde esta manipulación ocurre sin que nadie se dé cuenta. Manipulación del campo colectivo es sutil, es calculado, y es más común de lo que se cree. La manipulación del campo colectivo no ocurre en reuniones secretas de villanos enmascarados, sino en pantallas, en discursos, en titulares sincronizados. Frecuencia de masa se dirige como una orquesta descontrolada, interpretando una melodía de miedo y división. Y el director, aquellos que saben cómo tocar las teclas correctas de las emociones humanas. Los medios tradicionales, cuando están impulsados por intereses, no informan. Ella programa cada noticia, cada corte de cámara, cada palabra cuidadosamente seleccionada, desencadena una emoción específica. Y la emoción es energía espiritual en movimiento. Lo que parece simple indignación o empatía suele ser una apertura en el campo vibracional personal, y cuando se abre, todo entra. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice. Tonos alarmistas, repetición constante, imágenes fuertes. Esto activa un mecanismo en el subconsciente colectivo que baja la vibración general. Presencia enérgica. Mucha gente baja unos escalones. El miedo se instala, el caos se instala, y en este ambiente de baja vibración, todo es más fácil de manipular. El campo colectivo es como una gran nube electromagnética, y cada pensamiento, cada emoción generada por un grupo, contribuye a su densidad o ligereza. Cuando muchos vibran con la misma emoción, el campo se cristaliza, y entonces, amigo mío, incluso quienes están en paz empiezan a sentirse extraños. El colectivo pesa, percepción espiritual se confunde. Esta disonancia no es accidental, es útil. Una población emocionalmente inestable y energéticamente quebrada es más susceptible al control, el consumo y la dependencia. Y aquí es donde radica el peligro. La persona cree estar simplemente triste por el mundo, pero en realidad está atrapada en una red vibratoria tejida con precisión quirúrgica. Cuando Todd habló de los peligros del pensamiento de masas, se refería precisamente a este tipo de manipulación sutil. Sabía que el cuerpo es un canal espiritual y, por lo tanto, cualquier estímulo constante acaba internalizándose. Los medios de comunicación también lo saben, y lo utilizan sin piedad. Un ejemplo práctico: observe cómo las buenas
Noticias casi nunca reciben la atención. Paz, sanación, acuerdos, evolución, todo esto genera frecuencia alta y, por lo tanto, autonomía vibracional. Pero lo que da audiencia es el escándalo, el grito, la desesperación. Esto alimenta una vibración que paraliza, y cuando paraliza, es manipulable. La mejor manera de salir de esta red es aprender a filtrar. No se trata de ignorar el mundo, sino de volverse un observador consciente. Pregúntate siempre, ¿esta información me eleva o me deprime? Si es así, detente, respira, recalibra. Esto es, esoterismo práctico y es tan importante como tomar un baño. El campo colectivo seguirá siendo manipulado mientras haya quienes lo permitan. Pero hay una manera de romper esta cadena, de restaurar la fuerza del campo personal y, poco a poco, vibrar con tanta fuerza que lo externo pierda su poder. Y este secreto comienza con prácticas ancestrales, herramientas olvidadas que necesitan ser recordadas ahora, herramientas para proteger su campo. Llega un momento en que saber no basta, hay que actuar, y para quienes comprenden que estamos inmersos en un campo vibratorio vulnerable, la única salida es aprender alto. Protege tu energía espiritual con disciplina y conciencia. No se trata de volverse un ermitaño ni de usar talismanes por moda, se trata de aplicar, cada día, la verdadera esoterismo práctico. Alguien que protege sin depender de rituales extravagantes. Una de las herramientas más sencillas y potentes es la respiración cuadrada. Respira contando hasta 4. Aguanta 4, suelta 4 y aguanta otros 4. Repite este ciclo al menos 4 veces. Puede que no parezca mucho, pero esta práctica tiene un efecto directo en el sistema nervioso y, energéticamente, sella el campo como si fuera una capa extra de luz. Hazlo al despertar, antes de dormir o después de consumir contenido denso. Otra clave es el uso de palabras de poder. Estos no son mantras vacíos, sino órdenes vibracionales. Soy luz, soy presencia, vibro en unidad. Repetir estas afirmaciones con firme intención reprograma el campo y activa una frecuencia que repele las energías disonantes. Intenta escribir estas frases en un papel y colócalas en el espejo. Mírate y dilas en voz alta. Tu campo escucha, tu alma responde. El silencio interior también es esencial. En medio del ruido externo, aprender a estar en silencio interior es un acto revolucionario. 10 minutos al día, en silencio absoluto, escuchando solo la respiración, ya marcan la diferencia. Es en este silencio que conexión con lo invisible se fortalece, el campo se reorganiza, la intuición regresa, y el alma respira. Los baños energéticos también forman parte de este arsenal. Una receta sencilla: 1 litro de agua tibia, 3 cucharadas de sal gruesa, hojas de ruda y romero. Déjalo reposar. Cuélalo y viértelo desde el cuello hacia abajo después de un baño normal. Esto limpia el campo vibratorio de residuos acumulados durante el día. Y sí, este es el poder de misticismo popular trabajando con precisión. Conectar con la naturaleza es otro escudo poderoso. Caminar descalzo sobre el césped, abrazar un árbol, zambullirse en una cascada, todo esto recalibra tu energía interna. La naturaleza opera en su propia frecuencia, y al alinearse con ella, tu campo se fortalece. Quienes la practican sienten la diferencia en su estado de ánimo, claridad mental e incluso en su intuición. Otra práctica olvidada es desconectarse de fuentes densas. Esto incluye redes sociales tóxicas, programas violentos e incluso conversaciones destructivas. Crea un campo de discernimiento. Pregúntate, ¿esto alimenta mi vibración o la agota? Y elige la respuesta que te empodere. Aquí es donde reside la verdadera libertad vibratoria. Alinear el cuerpo también es crucial. Movimientos conscientes, como el yoga, los estiramientos o la danza libre, activan el cuerpo como canal espiritual. Cuando el cuerpo está rígido, la energía se estanca. Cuando fluye, el campo se ilumina. No necesitas ser un experto, simplemente muévete con presencia e intención. Estas herramientas no son mágicas, son prácticas, y por eso funcionan. El secreto no es conocerlas todas, sino aplicar al menos una de forma constante. La práctica crea hábito, el hábito crea vibración, y la vibración protege.
pero proteger no es huir. Proteger es estar tan centrado, tan presente, que el caos exterior no tenga espacio para entrar. Y este estado surge cuando regresas a lo esencial, el centro invisible de ti mismo. Regreso al centro interior en medio de la confusión externa. Hay un lugar inmutable, un espacio silencioso, firme e inquebrantable, el centro interior. Y es allí donde debes regresar cada vez que el mundo intente arrastrarte. Este regreso no es una huida, es una estrategia vibratoria. Quien domina el centro, domina su propia frecuencia, y quien domina la frecuencia, moldea la realidad con ella. Presencia enérgica y conciencia viva. Regresar al centro es más sencillo de lo que parece. Comienza cerrando los ojos. Respira, siente tu cuerpo, lleva tu atención a tu corazón, no al órgano físico, sino al punto energético. Visualiza una luz allí. Esta luz es tu ancla, tu brújula, tu hogar. Cuando todo afuera se derrumba, esoterismo práctico te recuerda, la salvación no viene de afuera, viene de adentro. La mayoría de las personas viven vidas reactivas, rehenes de los estímulos externos, pero quienes regresan al centro se convierten en héroe. Energéticamente activo decide cómo reaccionarás, decide cómo vibrarás, y esta decisión no es mental, es vibracional. Cambia el campo, cambia la postura, lo cambia todo, porque cuando eliges tu centro, dejas de girar con el mundo y te conviertes en el punto fijo que sostiene el mundo que te rodea. Hay prácticas sencillas para mantener esta conexión. Además de la respiración consciente, la escritura meditativa es un gran aliado. Toma un cuaderno y anota cómo te sientes cada día, sin juzgar. Simplemente deja que la sensación te llegue. Energía interna fluye a través de las palabras. Esto libera tensión, organiza las emociones y despeja la mente. El alma necesita expresarse, y la escritura es un canal directo hacia el centro. La visualización también es un camino. Imagínate como un árbol, raíces firmes en la tierra, ramas que se extienden hacia el cielo. Tú eres el tronco, el centro que conecta los mundos. Esta imagen fortalece tu conexión con lo invisible y activa la estabilidad vibracional. Visualízalo siempre que te sientas disperso. Es una herramienta sencilla pero profunda. Desconectarse del caos externo es otro paso esencial. Esto no significa aislarse, sino saber cuándo alejarse para reenfocarte. Dile no al exceso, a las notificaciones constantes, al ruido de opiniones. Tu centro necesita espacio. Guarda silencio, respira, siente. El mundo no se derrumbará por tomarte 10 minutos. Para ti, muchos ignoran esta retroalimentación porque creen que no tienen tiempo, pero el tiempo se crea cuando hay intención, y que podría ser más urgente que preservar tu frecuencia energética. En tiempos de guerra vibratoria, 10 minutos en el centro hoy pueden prevenir días de desequilibrio mañana. Regresar a tu centro interior también sana, limpia los residuos vibracionales acumulados, cierra grietas en el campo y te alinea con tu misión. Surge la claridad, la intuición susurra, y tu cuerpo te lo agradece, porque canal espiritual comienza a fluir sin ruido. Cuando te anclas en tu propio centro, lo que sucede afuera ya no importa tanto. Te conviertes en un punto de estabilidad en medio del caos, un faro vibratorio, y la guerra no encuentra forma de alcanzarte, pero ten cuidado, el verdadero campo de batalla está a punto de revelarse, y no está donde te lo imaginas. El verdadero campo de batalla, la guerra que parece ser por territorio, petróleo o poder es solo la superficie. El verdadero campo de batalla es conciencia humana, es en la mente y el campo energético de cada individuo donde se siembran, cultivan y cosechan los conflictos. Cuando se controla la mente, el alma se debilita, y cuando el alma se debilita, todo se derrumba silenciosamente, sin disparos ni explosiones, solo baja vibración. Este campo invisible se disputa segundo a segundo. Con cada elección, con cada pensamiento, decides de qué lado de la guerra estás. La guerra no necesita armas cuando los seres humanos ya no saben quiénes son. La mayor victoria del sistema es hacerte olvidar tu propia luz, desconectarte de tu propia frecuencia original, tu yo presencia enérgica, de tu poder como ser vibracional. Por
Eso el control se logra mediante la distracción. Demasiada información, demasiada estimulación, demasiado miedo, demasiado placer inmediato. Todo esto confunde la percepción. Y cuando, percepción espiritual, si te desvaneces, vives como un espectro de ti mismo. Te despiertas, comes, trabajas, duermes, pero no vibras, no sientes, no emites, y quienes no emiten, se desvanecen gradualmente. El campo de batalla es tu atención. ¿Quién controla tu atención? Controla tu energía espiritual, y controlar la energía es controlarlo todo. Decisiones, deseos, impulsos. Puede parecer exagerado, pero fíjate, lo que consumes determina lo que sientes, y lo que sientes determina en quién te conviertes. Todo empieza con la frecuencia que decides mantener. El alma humana fue hecha para brillar, para crear, amar, co-crear, pero el campo de batalla intenta convencerla de que es pequeña, débil, perdida, que necesita algo externo para estar completa. Esa es la trampa, porque al creer esto, renuncias a tus armas, abandonas tú, el cuerpo como canal espiritual, y acepta el papel de víctima vibratoria. Pero hay un detalle que el sistema no te dice: puedes volver a conectarte en cualquier momento. Simplemente recuerda quién eres. Simplemente eleva tu vibración con intención. Simplemente colócate con energía. Esto no es algo que se aprende en la escuela, pero lo sientes en la piel cuando empiezas a caminar con conciencia. La verdadera protección es recordar tu propio origen. Cuando Thoth habló del retorno del ser consciente, se refería a este preciso momento, cuando el individuo despierta en su propio campo, cuando deja de ser zarandeado por las olas de la guerra y comienza a surfear con elegancia, con sabiduría. Esto no es un don, es práctica, es esoterismo práctico. Esta batalla es silenciosa pero feroz. Ocurre mientras lees, mientras duermes, mientras vives. Pero al comprender esto, empiezas a luchar con otras armas: intención, claridad, amor. Y el campo empieza a cambiar, primero dentro, luego fuera, y todo lo que parecía incontrolable empieza a disolverse. Y aquí es donde eliges seguir siendo rehén de la vibración que imponen, o asumir la responsabilidad de cuidar tu campo con valentía, porque ahora tienes las herramientas, la conciencia, la visión, y estás a punto de descubrir cómo aplicar todo esto, definitivamente. Ahora dime, ¿vas a seguir dejando que tu energía se absorba en esta guerra invisible, o vas a tomar el control vibracional de tu propia vida? ¿Cuántas veces has sentido que te afecta algo que no puedes ver ni explicar? Bueno, ahora tienes las herramientas, y más que eso, tienes la conciencia. Aplica, practica y protege tu campo a diario. Tu energía es sagrada y como tal debe ser tratada. Escribe en los comentarios: mi vibración es mi protección, y si sentiste que este video te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con alguien que necesita despertar ante esta realidad invisible, pero urgente, porque juntos fortalecemos el campo colectivo.